En una entrega pasada hemos definido la fe como un sentimiento de seguridad acerca de la existencia de Dios y del cumplimiento de sus promesas. También hemos dicho que la fe es el producto de la tradición de una sociedad y las experiencias místicas del creyente. Ahora nos ocuparemos en mayor detalle de cómo la fe se difunde en una población y se perpetúa en el tiempo. Para el creyente, el objeto de la fe son un conjunto de ideas consideradas como verdades absolutas reveladas por la divinidad. Dichas ideas, a las que llamaremos dogmas, forman un cuerpo doctrinal sancionado por la tradición. Los dogmas pueden ser comunicados a través de distintos tipos de relatos, como las historias, los adagios y las leyes, entre otros. Las historias tienen por objeto ilustrar los dogmas, mientras que el propósito de los adagios es instruir al individuo en principios morales. Las leyes sirven para controlar la conducta de las personas en la sociedad. Según la doctrina cristiana, Yahvé no solamente ha revelado los dogmas de la fe, sino que ha obrado él mismo la conversión del individuo. Asumiendo esta posición como cierta, resulta difícil explicar la diversidad de religiones y su distribución geográfica. Este mapa es una representación aproximada de la actual demografía de las distintas religiones. Resulta evidente la división del mundo en grandes bloques religiosos: los cristianos al oeste, los musulmanes en el centro y los budistas e hindúes al este. Adicionalmente, al norte observamos un pequeño bloque conformado por religiones indígenas. Las doctrinas cristianas y musulmana hacen de la fe un elemento de salvación eterna, por lo cual surgen varias preguntas. ¿Por qué las poblaciones remotas del este y del norte no tienen la fe cristiana o musulmana? Si la fe es de origen sobrenatural, ¿es que Dios ha obrado de manera selectiva revelándose a unos y dejando en la ignorancia a otros? Más aún, ¿de dónde proviene la fe de aquellos que no son cristianos o musulmanes? ¿A qué se debe la división entre musulmanes y cristianos? E internamente, ¿por qué dichos bloques están divididos en diversas denominaciones? Si consideramos el número de creyentes en cada bloque, observamos que las divisiones religiosas en el mundo son profundas. El bloque cristiano es el mayor, constituyendo 1/3 de la población mundial. Le siguen los musulmanes con alrededor del 20%. Los budistas e hindúes conjuntamente llegan a otro 20%, siendo el número de otros creyentes en torno del 13%. Los declarados agnósticos constituyen aproximadamente otro 13%. Para los creyentes cristianos, las demás religiones son un error, y la fe de los creyentes no cristianos no es el producto de la obra de Dios. Eso quiere decir que Dios no ha obrado en más de la mitad de la población mundial. Estamos hablando de unas 4.690 millones de personas que profesan otra fe, abandonadas por Dios en la ignorancia para al final ser condenadas a un castigo eterno. Para los musulmanes la cifra es aún mayor. Alrededor de 5.600 millones de personas están condenadas por profesar una fe espúrea. La situación es aún más dramática si consideramos a los judíos, los cuales constituyen apenas unos 14 millones de creyentes. Para ellos, más de 7.000 millones de personas profesan una fe que es errónea. Es así como los apologetas de la fe se ven en una situación tensa. Por un lado, tienen que probar la veracidad de su doctrina, la cual es profesada por una pequeña parte de la población mundial, y al mismo tiempo tienen que demostrar que las demás religiones son falsas. Esto es, que la fe de la mayoría de la población mundial es producto de la actividad humana únicamente, o que es un engaño proveniente de un agente sobrenatural maligno como el diablo. Mientras que un apologeta cristiano, por ejemplo, condena a un ateo por no tener religión,
Un apologeta musulmán condena al cristiano por ser ateo de Alá. El apologeta, al descartar racionalmente las demás religiones como falsas, está asumiendo respecto a ellas la misma postura que el ateo que no profesa ninguna fe. Lo que esto significa es que los argumentos que un apologeta esgrime en contra de otras religiones se torna contra él como un boomerang, dado que al no ser posible para la persona imparcial decidir objetivamente entre dos religiones, la postura del apologeta queda expuesta como una visión parcializada. Por otro lado, si el apologeta asume la postura de que todas las religiones son válidas, tiene luego como reto armonizar los distintos credos, los cuales presentan serias contradicciones. Si el apologeta logra sintetizar un sistema religioso que armonice con las distintas religiones, habrá debilitado el caso de adoptar una religión en particular. Un argumento interesante es el de los milagros. El apologeta usa los testimonios de milagros como evidencias de la veracidad de su religión. Sin embargo, cuando el apologeta es enfrentado con testimonios de milagros que favorecen otras creencias, éste las descarta como fraude o como obra del demonio. No se da cuenta que esta reacción debilita su propio argumento en cuanto a los milagros que apoyan su propia fe. Pero regresemos al problema de la demografía de las religiones. Uno de los argumentos de los apologetas para explicar el hecho de que no todas las personas se convierten a la fe que ellos consideran verdadera, a pesar de la intervención divina, es que los seres humanos tenemos libre albedrío, y que Dios le da oportunidad a cada individuo para aceptar o rechazar la verdad. Sin embargo, la demografía de las religiones muestra un patrón que es explicado por la historia del desarrollo de los movimientos religiosos. No es un patrón de dispersión aleatoria, el cual cabría de esperar si el libre albedrío fuese el factor determinante. Si los dogmas de la fe fuesen un producto de la obra sobrenatural de Dios, podríamos esperar que dicha revelación hubiese sido comunicada más o menos simultáneamente a los distintos grupos étnicos a lo largo y ancho de todo el globo. Esto es lo que suponemos haría un Dios igualitario, que ama a todos los seres humanos por igual, independientemente de su género, raza o nacionalidad. Para ilustrar el aspecto que tendría un mapa demográfico de una religión divinamente revelada, tomaremos como ejemplo una idea que surgió de manera independiente en distintas culturas en un periodo relativamente corto. Nos referimos a la agricultura. En un lapso de unos 6.000 años, distintos pueblos comienzan a cultivar diferentes plantas. Unos 9.000 años antes de la era cristiana se comienza a cultivar el trigo en el fértil Creciente y Turquía. Alrededor del 7.000 a.C. aparece el cultivo del arroz en China. El sorgo se cultiva en África Central y el maíz en América alrededor del 3.000 a.C. Si en lugar de la agricultura este mapa correspondiera con el surgimiento y propagación, digamos, del judaísmo, ciertamente daría que pensar a los que dudamos del origen sobrenatural de la fe. Pero no es esto lo que se observa en la propagación de las religiones. En lugar de eso, vemos que el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el islam y el cristianismo surgen en un punto único del planeta y de allí se extiende entre poblaciones que están conectadas, dándonos el mapa característico de división en bloques religiosos. En el caso particular del cristianismo, este surge en algún punto de la provincia romana de Asia, lo que actualmente llamamos Oriente Medio, y de allí se propaga, primero por el Asia romana y luego se extiende a Europa y el norte de África. La gran difusión del cristianismo en Europa no se debe necesariamente a la obra sobrenatural de Yahvé, sino que coincide con el hecho de que el cristianismo fue adoptado como religión oficial del Imperio Romano. El Mediterráneo y los caminos romanos fueron los medios principales para extender esta religión, y esto se refleja en su patrón de difusión.
El cristianismo pasó del Imperio Romano a los reinos europeos que le sucedieron. Cuando estos reinos colonizaron América y África, el cristianismo fue impuesto en las colonias. Eso explica la distribución de la población cristiana en el bloque occidental. Algo parecido ocurre con el Islam, que fue establecido en Arabia en el siglo VII por medio de una revolución política y luego se extendió a Europa y África con la expansión del Imperio Árabe en el siglo VIII. La difusión del cristianismo y del Islam ha sido fruto más de la educación infantil, las revoluciones violentas, las conquistas y las persecuciones que de la conversión espontánea de las personas. Si consideramos la fe de una manera estrictamente racional, podemos explicar de una manera muy sencilla la demografía de las religiones. En primer lugar, ocurre una revolución política, donde una doctrina nueva es impuesta a la sociedad por medio del poder estatal. Luego la nueva doctrina se convierte en una tradición al ser transmitida de generación en generación a través de la educación. Antes de que el individuo desarrolle el pensamiento crítico, aún siendo niño, es instruido en los dogmas de la fe. Una vez que el individuo adopta los dogmas como verdad, está preparado para experimentar la fe. Después que la persona adopta la fe, es capaz de conservarla aún siendo adulto. A pesar de lo irracional y fantástico de las ideas contenidas en los relatos religiosos, los creyentes mantienen la fe gracias a la presión social. Aunque el creyente reconozca racionalmente la improbabilidad de los dogmas religiosos, confía en que las generaciones pasadas y el gran número de correligionarios no pueden estar errados. El papel de la tradición en la difusión de la fe explica por qué las diferentes religiones presentan tal diversidad de dogmas y su distribución geográfica. No resulta extraño entonces encontrar el siguiente proverbio bíblico: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 5 al 7.